Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenidos, bienvenidos sean a una transmisión más de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Estamos transmitiendo, mis queridos amigos, a través de la plataforma de Spreaker, www.spreaker.com. También podrá sintonizarnos a través de la página de Facebook, en su página Mensaje de Amor para Salvación. También, mis queridos hermanos, pueden sintonizar su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación a través de YouTube, en el canal Mensaje de Amor para Salvación LA. Ahí puede encontrar nuestros audios en vivo y nuestros audios a manera diferida, mis queridos hermanos. Una vez más, les doy la bienvenida. Con ustedes, su hermano en Cristo, su amigo y servidor Roberto Sauceda Pérez, transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bienvenidos sean todos y cada uno de mis hermanos que ya están sintonizando este programa. Bienvenida a mi hija Mariana Azucena. Me dice, hola papá, gracias hija por estar acompañándome. Te mando un fuerte abrazo, juntamente con Jaciel, con tu hermano allá en Tucson, Arizona. Dios les bendiga y gracias por estar acompañándome en esta bonita noche. Nuestro hermano Rafael Rafita Sauceda, bendiciones. Nuestra hermana Guillermina Alvarado, nuestra hermana Francisca Delgado está en sintonía. Nuestro hermano Raúl Mayanza desde Guayaquil, Ecuador, bendiciones, mi hermano. Saludos a nuestros hermanos allá en Ecuador, Dios les bendiga. Mónica Martínez también está en sintonía. Becky Morín Hernández está en sintonía, bendiciones. Nuestra hermana Silvia Rodríguez, nuestra hermana María Elena Zárate, nuestro tío Cecilio Hernández, sí, nuestra hermana Silvia Rodríguez, nuestra hermana Octaviana Sabogal, Iglesia de Cristo Bracochazzi también está con nosotros. Gracias por estar con nosotros, hermanos, Dios les bendiga. Gloria Ramírez también está en sintonía. Ana Daisy Aguilar, bendiciones, mi hermana. Ana Valderas también está con nosotros. Gracias, mis queridos hermanos, por estar acompañándonos en esta bonita noche, en esta transmisión de este seminario internacional, Escapa por tu vida. Mis queridos hermanos, si alguien puede por ahí confirmarme cómo nos estamos escuchando a través de Spreaker. Ok, ya acabo de ver aquí, dice mi hermano Rafael Rafita, buen audio por radio. Gracias a Dios, tenemos buen audio por Spreaker. Y bueno, mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a este tema que se me ha asignado para esta noche. Nuestra hermana Esther Torres también está con nosotros. Gracias, hermana, por estar acompañándonos. Dios le bendiga grandemente. Francisco Reyes también está con nosotros. Ludy Longinos, bienvenida. Nuestra hermana en la carne, nuestra hermana en Cristo, Imelda Sauceda Pérez, también está con nosotros. Gracias. Jess García, María Pérez. En fin, hermanos que se vayan agregando, bienvenidos. Vamos a iniciar, mis hermanos, ya que de repente y por ahí el tiempo se va rápido, ¿sí? Bueno, como ya lo saben, mis hermanos, el tema del seminario es Escapa por tu vida, ¿sí? Y el tema que quiero compartir con ustedes, mis queridos hermanos, es huid de una conducta permisiva. Huid de una conducta permisiva. Bienvenida a nuestra hermana Ana Piña Muñiz, Aurora Pérez, gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Huid de una conducta permisiva. ¿Cuántos de nosotros somos
permisivos, mis queridos hermanos? ¿Cuántos de nosotros somos permisivos en nuestras familias? ¿Cuántos de nosotros somos permisivos en nuestros trabajos? ¿Cuántos de nosotros somos permisivos con nuestros vecinos, en la sociedad que nos rodea, mis queridos hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros somos permisivos? Muy bien, dice nuestra Octaviana, perfecto, al 100%. Gracias, mi hermana. Bueno, mis queridos hermanos, huid de una conducta permisiva. Y bueno, el tema está basado en Apocalipsis 2:14. Apocalipsis 2:14, que dice así, mis queridos hermanos. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Sí? Mis queridos hermanos, para ir entrando en el tema, veamos a qué se refiere o cómo se define esta palabra permisiva o permisión, ¿sí? Como punto número 1, vamos a ver de qué se trata lo de ser permisivo. El diccionario nos dice, mis queridos hermanos, que permisión o permisivo es un adjetivo que permite, dice adjetivo que permite o consiente, no ofrece resistencia a lo que se considera perjudicial. Bienvenido a nuestro hermano Aldo Meji, gracias por estar con nosotros. Guillermo Rosales también, Mónica Martínez, gracias por acompañarnos. Bien, entonces vemos que es un adjetivo que permite o consiente, ¿sí? Que no ofrece resistencia a lo que se considera perjudicial. El adjetivo permisivo, mis queridos hermanos, califica al sujeto que tiene tendencia a consentir o dar permiso para ciertas cosas, ¿sí? Damos la bienvenida también a nuestra hermana Miriam Natividad Santillán. Entonces, el adjetivo calificativo permisivo, califica al sujeto que tiene la tendencia de consentir o dar permisos para ciertas cosas, ¿sí? De este modo, mis queridos hermanos, la persona permisiva muestra su flexibilidad a la hora de establecer límites o de ejercer autoridad. Bienvenida nuestra hermana Karen Kosakiewicz. Gracias por estar con nosotros. Nuestra hermana María Isabel también se ha unido. Saludos hasta San Fernando, Tamaulipas. Entonces, mis queridos hermanos, permisividad, tolerancia excesiva. El cristiano permisivo, mis queridos hermanos, muestra su flexibilidad a la hora de establecer límites o de ejercer autoridad. Quien es permisivo, mis hermanos, por lo tanto, muestra tolerancia a la transgresión de normas. Un hermano, por otra parte, será calificado como permisivo cuando permite a otro hermano u otra persona dentro de la iglesia que realicen ciertas actividades o tengan una determinada conducta que para Dios pudiera ser motivo de censura o reprobación. Eso sería un hermano permisivo. Aquel, mis queridos hermanos, aquel que permite, dice mi hermano Mario Mendieta Medina, ánimo mi Robert, ánimo, estoy contigo. Gracias mi hermano, Dios le bendiga, gracias por estarme acompañando, gracias a todos mis hermanos por estarme acompañando en esta noche. Mariana Rangel también se unió, mi hermano Ubaldo Sauceda está en sintonía. Bendiciones para todos. Entonces, mis queridos hermanos, veíamos que un hermano puede ser calificado como permisivo cuando permite que otro hermano u otra persona dentro de la iglesia realicen ciertas actividades o que tengan una determinada conducta que para Dios pudiera ser motivo de censura o reprobación. Eso sería un hermano
permisivo. Mis queridos hermanos, un padre permisivo sería aquel que dejaría que su hijo adolescente se amaneciera en la calle, ¿sí? O que llegara a altas horas de la noche por asistir a conciertos de rock o a festividades con sus amigos. O aceptaría que no estudie cuando él no tiene ganas de hacerlo. Esto sería un padre permisivo, ¿sí? Mis queridos hermanos, una de las... Bienvenida a nuestra hermana Verónica Pérez, gracias por estar con nosotros, Dios le bendiga. Una de las consecuencias, mis queridos hermanos, de la permisividad de los padres es que sus hijos se conviertan en niños malcriados, ¿sí? Acostumbrados a manipular a todas aquellas personas que tienen a su alrededor. Pero sobre todo, mis queridos hermanos, la peor consecuencia de la permisividad de los padres hacia los hijos es que a lo largo hace que los niños se sientan perdidos y poco amados. Esa sería la peor de las consecuencias de un padre permisivo hacia sus hijos. Le estaría haciendo un daño, ya que a la larga estos niños pueden sentirse perdidos y poco amados. Entonces, mis queridos hermanos, no es bueno ser permisivo, ¿sí?, con nuestros hijos. No es bueno ser permisivo en la iglesia, no es bueno ser permisivo en cualquier área de nuestra vida, ¿sí? Donde quiera que nosotros tengamos ahí contacto con nuestra sociedad, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia en la iglesia, pues no debemos ser permisivos, ¿sí? Bienvenido Nelson Eliud, Alejandro Valdés, gracias por estar con nosotros. Nuestro hermano Juan Antonio Pérez, también Juan Sauceda Pérez, se ha unido. Gracias, mi hermano, gracias por estar con nosotros en esta bonita noche. Dios les bendiga a todos y cada uno. Tengo muchos comentarios, mis queridos hermanos, pero al final, si me sobra tiempo, mis queridos hermanos, estaré ahí dando lectura a los comentarios que me están haciendo. Gracias por esos comentarios de ánimo, por esos mensajes que me están dejando. Bienvenida a nuestra hermana Katy Barrientos. Bien, mis queridos hermanos, como punto número 2 de este tema, ya vimos la definición, ya vimos cuáles son las consecuencias de ser permisivo, ¿sí? Y cómo es que uno puede llegar a ser permisivo. El punto número 2, mis queridos hermanos, veamos la permisidad en el pueblo de Israel, ¿sí? Ahí nos lo leíamos en un principio en Apocalipsis 2:14, donde dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes a los que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, ¿sí? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, ¿sí? Entonces, en este punto número 2, mis queridos hermanos, vamos a ver la permisidad del pueblo de Israel. Y vemos, mis queridos hermanos, que el pueblo de Israel fue permisivo al permitir ser influenciado por las prácticas paganas de los moabitas, estos aconsejados por el profeta Balaam, ¿sí? Ya lo veíamos ahí en Apocalipsis 2:14. Y el pueblo de Israel, mis queridos hermanos, siempre tuvo ese problema de ser permisivo. Recordemos también el primer rey que Israel tuvo, el rey Saúl, también fue permisivo. El rey Saúl hizo cosas que a su parecer estaban bien, pero que Dios no había ordenado. Entonces, desde el principio que empezaron los reyes de Israel, el pueblo era permisivo y desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Pero bueno, ¿qué enseña la doctrina de Balaam, que es mencionada aquí en Apocalipsis 2:14? Bueno, mis queridos hermanos, la doctrina de Balaam se puede definir así.
Es la enseñanza que con toda intención busca que se violen los decretos de Dios, la justicia divina y los principios de santidad, para que esto sirva de tropiezo a los santos y caigan en maldición. Eso es a lo que se refiere la doctrina de Balaam. Dice nuestra hermana Octavina Sabogal, no tengo señal. Pues qué mal, hermana. Qué mal, porque pues bueno, ahí sí no podemos hacer nada. Entonces, mis queridos hermanos, esa es la doctrina de Balaam, ¿sí? Que busca, que tiene la intención de que el cristiano, de que los hijos de Dios violen los decretos de Dios y así caigan en maldición, ¿sí? Bueno, para entender esta llamada doctrina de Balaam, mis queridos hermanos, vayamos al Antiguo Testamento, ¿sí? Allá en Números capítulo 22, en donde leemos cómo el rey de Moab, Balac, intentó, mis queridos hermanos, que el profeta Balaam maldijera al pueblo de Israel. ¿Sí? El profeta intentó que Balaam maldijera al pueblo de Israel. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito por el cual este rey quería que Balac quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel? Bueno, porque tenían temor, ¿sí? Tenían temor de que el pueblo de Israel los destruyera en la guerra. Juan Antonio Sauceda Pérez dice, buenas noches, bendiciones a la audiencia, yo comparto. Gracias, mi hermano, y compartan, mis queridos hermanos, compartan el link de esta transmisión para que así el mensaje pueda llegar a mucho más personas, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos, veíamos que el propósito de Balac para que Balaam maldijera al pueblo de Israel era porque le tenían miedo, ¿sí? Entonces, el rey Balac sabía que si el profeta maldecía al pueblo de Israel, el pueblo se iba a debilitar. Este rey sabía, mis queridos hermanos, que lo que el profeta bendijera, Dios lo iba a bendecir, y lo que el profeta maldijera, Dios lo iba a maldecir. Entonces, cuando este rey ve que el pueblo de Israel viene hacia él manda a traer al profeta Balaam y le dice, maldice a este pueblo. ¿Por qué? Dice, porque si no lo maldices, nos va a borrar del mapa. Nos va a hacer polvo. ¿Sí? Saludamos a nuestra hermana Esperanza Ochoa, a nuestro papá Antonio Sauceda, el patriarca, dice nuestro hermano Francisco Javier Arango, el patriarca de la dinastía Sauceda, nuestra hermana Alicia Escobar, bienvenida. Entonces, mis queridos hermanos, el rey Balac quería que Balaam maldijera a Israel. ¿Para qué? Para que Dios castigara a Israel, para poder así que Israel perdiera esa efectividad en la guerra y poder vencerlo. En Números, en el capítulo 25 de Números, leemos que los israelitas pecaron contra Dios. Como consecuencia, Dios envió su juicio contra ellos y miles perecieron ahí, diezmados, ¿sí? Entonces, vamos a ir, mis queridos hermanos, al capítulo 25 de Números para confirmar esto que les estoy diciendo. ¿Cómo es que el profeta Balaam le dice al rey, yo no los puedo maldecir? Directamente yo no los puedo maldecir porque son el pueblo de Dios. Dice, pero le da una idea al rey de que
¿Cómo es que puede hacer para que el mismo pueblo de Israel caiga en maldición? Dice el profeta Balaam: yo no los puedo maldecir directamente, pero te puedo decir cómo es que ellos mismos pueden atraer la maldición hacia ellos, ¿sí? Y bueno, dice así: ¿cómo se originó esto? Dice, bueno, esa fue toda una estrategia que utiliza Balaam. Balaam quería que Dios se airara con el pueblo de Israel, así que aconseja al rey Balac a que tome algunas de las mujeres más hermosas de su reino y las envíe a los israelitas, dice, para inducir a los hombres de Israel a hacer prácticas inmundas e idólatras. ¿Qué es lo que decíamos ahorita, mis queridos hermanos? Balaam sabía que si los israelitas adoptaban las costumbres paganas de Moab, Dios no los iba a bendecir, sino todo lo contrario, ¿sí? Y bueno, fue justo lo que sucedió. Los israelitas permitieron que los paganos los influenciaran, ¿sí? Cayeron en una conducta permisiva, ¿sí? Y decíamos, ahí en Números capítulo 25 lo podemos nosotros confirmar. Números capítulo 25, ¿sí? En el verso 1 dice así: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Se fija, fue el consejo que Balaam le dio al rey Balac: envía de las mujeres hermosas a los israelitas para que ellos mismos atraigan la maldición. Dice el verso 2: las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Verso 3: así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Verso 4: y dijo Jehová a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Balaam? No los maldijo directamente, pero le enseñó al rey Balac cómo poner tropiezo al pueblo de Israel. Así, mis queridos hermanos, así que tomando en cuenta todo esto, bien podemos decir que básicamente la doctrina de Balaam, por una parte, la doctrina de Balaam es llevar al pueblo de Israel a ser permisivo, a cometer prácticas paganas dentro de la iglesia y hacerlas ver como prácticas cristianas. Eso es lo que trata la doctrina de Balaam. Y por otra parte, busca maldecir al pueblo de Dios con profecías falsas, mis queridos hermanos, ¿sí? Por medio de falsos profetas, buscando su destrucción. Por eso, las palabras del Señor son ahí en Apocalipsis 2:14. Enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Sí? Bueno, mis queridos hermanos, Satanás ha usado este truco una y otra vez. ¿Y qué cree, mi querido hermano? Le ha funcionado. Esta doctrina ha surtido efecto a través de la historia. Hoy la vemos en acción con más descaro, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque conforme se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Así que, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, arremeterá en forma por demás descarada en contra de la iglesia del Señor. Y aquí, mis queridos hermanos, aquí está lo verdaderamente peligroso. Sí, el diablo va a usar sus profetas que engañan a los reyes, a sus Balacs, a poner tropiezo ante el Israel de Dios. Y literalmente
los va a llevar a comer de sus doctrinas y sus costumbres paganas, cometiendo así fornicación espiritual. Bueno, mis queridos hermanos, esos son los tiempos peligrosos. Estos son los tiempos en los que hoy vivimos. Tiempos en los que los Balaams modernos van a seducir con sus doctrinas a muchos que se dejen seducir, ¿sí? Con todas aquellas costumbres paganas que van a presentar como cristianas. Entonces, mis queridos hermanos, la exhortación es a no ser permisivos, ¿sí? A estar atentos a esos falsos profetas, ¿sí? Que el diablo utiliza para tratar de introducir doctrinas falsas, a estar atentos, ¿sí? A esas costumbres paganas, a esas tradiciones en las cuales muchas de las veces nos dejamos arrastrar, ¿sí? No ser permisivos ante esas doctrinas, ante esas tradiciones, ante esas doctrinas paganas, y estar atentos, mis queridos hermanos. ¿Para qué? Bueno, pues para poder escapar por nuestra vida, ¿sí? Para poder huir de esas conductas permisivas. Punto número 3, mis queridos hermanos. Veamos como punto número 3 un ejemplo de permisidad también en el Antiguo Testamento. Y este ejemplo, mis queridos hermanos, lo vemos este ejemplo de permisidad, mis queridos hermanos, en el Antiguo Testamento lo vemos en el sacerdote Elí. ¿Sí? Y para esto, mis queridos hermanos, vamos nuevamente allá al Antiguo Pacto, al primer libro de Samuel, en el capítulo 22, en el capítulo 2, versos 22 al 24. ¿Sí? Primero de Samuel, capítulo 2, versos 22 al 24, que dice así, mis queridos hermanos. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo el pueblo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Sí? Y más adelante, mis queridos hermanos, dice la palabra, hablando de sus hijos, lo siguiente: pero ellos no oyeron la voz de su padre, hijos desobedientes, corruptores del pueblo, haciéndoles pecar por sus acciones con las mujeres, y lo que es peor, mis queridos hermanos, dentro del tabernáculo, ¿sí? Donde estaba el arca del pacto, perdón. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, pero bueno, Dios toma acciones ante esta conducta permisiva de Elí. Ahí mismo en Primera de Samuel, capítulo 2, del 27 al 29, dice así, mis queridos hermanos. Dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa del faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mí altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Se fija, mi querido hermano? Permítame un momentito. Vamos a conectar esto porque me estoy quedando sin pila en mi computadora.
bien. Muy bien, continuemos, mis queridos hermanos. Entonces, leíamos primero de Samuel, capítulo 2, versos 27 al 29, ¿sí? El verso 29 que dice: ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Sí? Elí honró más a sus hijos que a Dios. Y más adelante dice Jehová a Elí, por causa de haber sido permisivo con sus hijos. Dice lo siguiente, ahí mismo en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 32. Dice así: verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Vea la acción que toma Dios contra Elí a causa de su permisidad, ¿sí? Dice: vas a ver tu casa humillada mientras yo colmo de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. ¿Se imagina el castigo, mi querido hermano, hacia la descendencia de Elí? En ningún tiempo iba a haber anciano. O sea, quiere decir que la descendencia de Elí no iba a haber varón que llegase a ser viejo. Todos iban a morir antes de llegar a la vejez. ¿Sí? Y más adelante dice ahí en el verso 35, dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Pues fuerte el castigo hacia Elí a causa de su permisividad. Mis queridos hermanos, la permisividad trae oprobio a tu vida, ¿sí? Y aleja la gracia de Dios de tu existencia. Mis queridos hermanos, lo contrario de ser permisivo es ser estricto. Una persona estricta, mis queridos hermanos, es aquella que no admite excepciones o diferentes interpretaciones. Es riguroso, es ajustado exactamente a la norma o a la ley, sin admitir concesiones. Dios es estricto, mi querido hermano. Dios es estricto. La permisidad, mis queridos hermanos, carece de valores, carece de principios. La indecisión o la comodidad acaban en permisidad. Los principios y valores contenidos en la palabra de Dios no son transables, mi querido hermano. ¿Sí? No son transables por las costumbres o modas del momento. ¿Sí? No se someten tampoco a la búsqueda reales. Lo que se hacer no puede a la categoría de valor, aunque pese. Solo quien lo tiene en mucho no lo expone a riesgos innecesarios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una, queridos hermanos, es número 1, la consecuencia de la frivolidad o ligereza de Elí lo llevó a la permisidad, a la muerte espiritual y por último, la muerte física. ¿Sí? Inciso A. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. Elí, mis queridos amigos, detuvo el castigo para sus hijos y no se esmeró en corregirlos. Inciso B, Proverbios 22:15. La insensatez está ligada al corazón del joven, pero la vara de la disciplina hará alejarse de él. ¿Sí? Elí no hizo uso de esta vara de la disciplina para alejar la insensatez de sus hijos. Permisivo en ese aspecto, ¿sí?
Inciso C, Proverbios 29:15. Dice así, Proverbios 29:15. La vara de la corrección dan sabiduría, pero el muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre. Elí, el sacerdote Elí, no hizo uso de esa vara ni de la corrección. Por lo tanto, sus hijos pues actuaron desobedientemente y bueno, pues tuvieron las consecuencias. Entonces, mis queridos hermanos, dice Proverbios 29:15, la vara de la corrección dan sabiduría, pero el muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre. Yo recuerdo, mis queridos hermanos, allá en la comunidad donde yo nací, es una pequeña comunidad rural enclavada en las montañas en el sur de Nuevo León. Cuando éramos niños, cuando estábamos en la niñez, pues bueno, yo recuerdo que yo era tremendo. Era desobediente, era contestón cuando mi madre me ordenaba algo. Y pues ella sí hizo el uso de esa vara de la corrección, mis queridos hermanos. Allá en aquel lugar donde yo nací hay un árbol que lo llamamos capulín. ¿Sí? Mis hermanos que me están escuchando no me dejarán mentir. Ese árbol, mis queridos hermanos, sus ramas crecen largas y son demasiado flexibles. Puede usted cortar una rama de un árbol, de ese árbol, y puede formar un círculo y la rama no se rompe. Es muy flexible. Entonces, en las ramas más delgadas, mis queridos hermanos, las más delgadas, pues puede uno cortar una rama de 1 metro, 1,5 metros, y queda una vara delgada, no muy gruesa, un poquito más grueso que un marcador, ¿verdad? Y es muy flexible. Entonces mi madre siempre tenía una vara al alcance. Y cuando yo me portaba mal en lo personal, cuando yo veía que mi madre agarraba esa vara, yo salía corriendo y me escondía entre el monte. Pero el día que me agarraba, me quedaban los varazos pintados en las piernas, en los brazos, en el cuerpo, ¿sí? Y bueno, esa vara, esa disciplina con la que mi madre nos trataba, pues ha servido de mucho, mis queridos hermanos. Toda mi familia, gracias a Dios, pues no andamos en malos pasos, ¿sí? Entonces, como dice ahí Proverbios 29:15, la vara de la corrección dan sabiduría, ¿sí? Pero el muchacho que es dejado sin esa corrección, pues viene a ser vergüenza de sus padres. Segundo, mis queridos hermanos, el sacerdote Elí fue un padre permisivo, no tuvo temor de Dios. Inciso A, no corrigió a tiempo la rebelión de sus hijos Ofni y Fines. Inciso B, aunque les amonestó de palabra, no fue a la acción y permitió la fornicación, nada menos que en la casa de Dios, al lado del arca del pacto, ¿sí? Entonces, pues provocaron la ira de Dios de tal manera que Dios mismo decidió hacerlos morir. Tentaron a Dios, mis queridos hermanos. Elí tentó a Dios y Dios no puede ser tentado, ¿sí? Ahí mismo en 1 de Samuel, capítulo 2, verso 25, ve al final, dice: pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esa es, mis queridos hermanos, una de las consecuencias de la permisidad. Dice nuestra hermana Yes García: mi niño Emi lo está escuchando, dice que ahora entiende por qué lo regaño. Bueno, es disciplina, mi hermana. Si uno ama a sus hijos, tiene que disciplinarlos. Entonces, el inciso C, mis queridos hermanos, Elí tuvo muchos problemas al tratar de criar a sus hijos. Cuando se dio cuenta de su maldad, aparentemente no aplicó ninguna acción disciplinaria fuerte.
frente a sus hijos, ¿sí? No supo disciplinarlos, fue demasiado permisivo. Inciso D. Pero Elí no era solamente un padre tratando de vérselas con sus hijos rebeldes, mis queridos hermanos. Elí era el sumo sacerdote, ¿sí? Y pasaba por alto el pecado de los sacerdotes que estaban bajo su jurisdicción. Es por ello que el Señor tomó las medidas disciplinarias necesarias que Elí evadió. Tercero, mis queridos hermanos, vamos a darle rapidito porque ya se nos está yendo el tiempo. Tercero, Elí fue culpable por honrar a sus hijos por encima de Dios al permitirles que continuaran pecando, ¿sí? Inciso A, mi querido hermano, ¿hay algo en su vida, familia o trabajo que usted sigue permitiendo que suceda aun cuando sabe que está mal? Si es así, mi querido hermano, puede ser tan culpable como aquellos que están involucrados en esa mala acción. Inciso B. Estas son algunas de las excusas que damos cuando queremos ser permisivos en la iglesia. Número 1. No es asunto mío. Pero recuerde, mi querido hermano, en 1 Corintios 12 dice que cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufren. Entonces, sí es asunto mío. Número 2. No puedo corregir a otro cuando tengo mis propias faltas. Esa es otra excusa que nosotros ponemos cuando queremos ser permisivos en la iglesia. Número 3. Quiero mostrarles amor. Pero veamos, inciso A. ¿Es amor a los hermanos o a los hijos dejar que se rebelen sin consecuencia? Inciso B. Amar no es aceptar comportamiento dañino. Inciso C. Dios ama a todos, pero no acepta a todos. Inciso D. Si somos semejantes a Dios, tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender que amar no siempre es aceptar ni permitir. Cuarto, mis queridos hermanos, no debemos ser solapadores, aquellos que ocultan los problemas de hermanos, amigos y familiares. No debemos ser solapadores, ¿sí? Los que estudian el alcoholismo y la drogadicción, mis queridos hermanos, hablan de solapadores, ¿sí? El adicto no quiere cambiar. Inciso A, no quiere pasar por los pasos difíciles para combatir el alcoholismo y la drogadicción. Esto es disciplina, mis queridos hermanos. El adicto no quiere disciplina. Inciso B, quieren echar la culpa a otros por su comportamiento. Siempre buscamos hacer responsables a otras personas de nuestros propios actos. Inciso C, están en negación. El adicto, mi querido hermano, dice por ahí el dicho, ¿sí?, que el que es adicto y su primer síntoma es negarlo. Entonces están en negación. No soy adicto, solamente tomo algunas pocas cervezas de vez en cuando, ¿sí? Entonces los adictos siempre tienen sus aliados o condependientes. Inciso A, sus padres. No quieren admitir que sus hijos tienen problemas. Siempre los justifican, ¿sí? No son adictos, solamente toman ahí cada 8 días con sus amigos. Inciso B, sus cónyuges. No quieren admitir el problema. Significa que el marido o la esposa tendrán que irse también a terapia para tratamiento, vergüenza familiar, etc. Quinto, mis queridos hermanos, considerar que así es con todo problema espiritual. Inciso A, Satanás quiere que neguemos que hay problemas aún cuando es obviamente que existen. Inciso B, que nuestros problemas son la culpa de otro. También queremos culpar a otros, ¿sí?, en el terreno espiritual. Inciso C, siempre podemos tener solapadores. Número 1, personas que no quieran conflicto, personas que quieran la paz, que aun cuando ven que un hermano o que nosotros estamos haciendo algo malo, no nos lo van a decir por no meterse
en conflictos. Ellos son nuestros solapadores. Número 2, a veces atacan a los que están tratando de solucionar el problema, ¿sí? No es asunto tuyo, dicen. En lugar de tratar de apoyar, atacan a los que están queriendo solucionar el problema. Sexto, mis queridos hermanos, estos son los resultados de ser permisivo. Inciso A, la iglesia se llena de pecado. Recuerde, mis queridos hermanos, la levadura contamina toda la masa. ¿Sí? Inciso B, si no ayudamos a los que están metidos en pecado, pues se van a meter más profundamente en él. Los permisivos dicen, no veo nada, mejor no decir nada, no es asunto mío, no soy sapo, no quiero problemas. Y son responsables facilitadores de pecado. Mis queridos hermanos, como conclusión, a manera de conclusión, ya para terminar, mis hermanos, ya estamos sobre el tiempo. Inciso A, que Dios nos ayude a buscar el camino amoroso, pero firme. Inciso B, no es fácil, pero tenemos que hablar. A veces, mis queridos hermanos, aunque hable con todo su amor, ¿sí?, con todo el amor que tiene, los que están en pecado y sus solapadores se van a enojar. Pero bueno, este es el camino de Dios. Tenemos que hablar, mis queridos hermanos. Inciso C, tenemos que esforzarnos mucho para evitarlo. Recuerde, la tendencia siempre debe estar del lado de Dios. Número 1, si uno tiende a ser demasiado suave, debe esforzarse en ser más fuerte. Número 2, si uno tiende a ser demasiado fuerte, debe esforzarse a ser más misericordioso. Inciso D, vale la pena recordar Santiago 5:19, mis queridos hermanos, que dice así, Santiago 5:19 y 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver del pecador, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, mis queridos hermanos, vale la pena poner en acción Santiago 5:19. ¿Sí? El cielo es la meta de todos. Sea estricto en su llamado. No ponga de lado los permisivos o los solapadores. Mientras digamos, no es mi problema, no veo nada, mejor no decir nada, no es asunto mío, estamos colaborando a que el pecado abunde más. Y recuerde, mi querido hermano, el pecado oculto crece y hace más daño. Dios te pedirá cuenta más temprano que tarde. ¿Sí? Murmurando y no ayudando al pecador, te haces cómplice de su pecado. Dios no nos ha mandado a juzgar ni a solapar el pecado, sino a ayudar al pecador, a llevarlo al arrepentimiento. ¿Sí? Puro cuento, murmurar, chismes, juzgar, señalar con el dedo. Pero el amor de Dios no está por ningún lado. Bueno, porque somos permisivos con el pecado. ¿Sí? Somos permisivos con el pecado. Es por eso que no vemos el amor de Dios. Mi querido hermano, una iglesia así, de permisiva, está destinada a desaparecer. Si no se toma en cuenta los correctivos a tiempo, en una iglesia así, tanto el permisivo como el solapador, Dios les juzgará más temprano que tarde. ¿Sí? La liviandad o ligereza no paga buenos dividendos en el reino de Dios. No seamos permisivos, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Esta es la reflexión que quería compartir con ustedes en esta noche, mis queridos hermanos. Huir
de una conducta permisiva. Y bien, mis queridos hermanos, ya estamos sobre el tiempo, ya estamos terminando. Agradezco a todos mis hermanos que estuvieron acompañándome de este programa, por estar en compañía. Agradezco a mis hijos que aún a la distancia me estuvieron acompañando. Mis hermanos de muchas partes del mundo estuvieron conmigo, de Honduras, de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, en fin, de muchas partes. Gracias por estar con nosotros. No quiero mencionar a nadie en particular porque no terminaría de mencionarlos a todos, así es que mejor, pues, gracias a todos. Gracias por acompañarme. Y bueno,